Buenas tardes, a nosotras nos tocó el experimento de Millikan. Vamos a empezar esta exposición dando una breve introducción en donde veremos un poco del contexto histórico y de lo que consistía el experimento de Millikan. Después vamos a mencionar los objetivos que nosotras teníamos y el desarrollo experimental que seguimos en el laboratorio. Por último, veremos los resultados y conclusiones a las que pudimos llegar. Vamos a empezar con la introducción. Bueno, como un contexto histórico, en 1897 el físico británico Joseph John Thomson descubrió el electrón. Él utilizó rayos catódicos en presencia de campos eléctricos y magnéticos y pudo observar una desviación. Esta desviación se le atribuyó a partículas cargadas que conformaban estos rayos, es decir, el electrón. Esta fue una gran contribución en la comunidad científica, pero no fue hasta 1909 donde Robert Millikan, junto con Harvey Fletcher, intentaron hacer un experimento usando gotas de aceite para poder obtener la carga del electrón. Tras años de intentarlo, Robert Millikan pudo obtener un resultado óptimo, el cual le valió un premio Nobel. Su experimento consistía en atomizar gotas de aceite dentro de una cámara, la cual estaba conformada por placas metálicas. Estas placas eran capaces de generar un campo eléctrico entre estas. En la primera placa había un orificio en donde caían las gotas de aceite y a través de un telescopio Millikan podía observar su movimiento de estas gotas. Existen dos casos importantes en este experimento. El primero es cuando no hay presencia de un campo eléctrico, es decir, la gota está en caída libre. En este caso se tienen que considerar dos fuerzas sobre la gota, es la fuerza de viscosidad y el peso aparente. Si se suman estas dos fuerzas, es posible hallar una expresión para obtener el radio de la gota, que es igual a 9 veces la viscosidad del aire por la velocidad terminal de la gota en caída libre. Esto sobre 2 veces la gravedad por la densidad del aceite que se está utilizando menos la densidad del aire. Otro caso es cuando ya hay presencia de un campo eléctrico y puede suceder que esta gota empiece a ascender. En estos casos ya se tienen que tomar tres fuerzas, que es la fuerza de viscosidad, el peso aparente y la fuerza eléctrica. Aquí se puede llegar a una expresión que nos permita calcular la carga de la gota. Esta carga va a ser igual a 6 veces pi por la viscosidad del aire por el radio de la gota que se halla con la ecuación número 1, esto multiplicado por la velocidad terminal de la gota en caída libre más la velocidad terminal de la gota en presencia de un campo eléctrico. Todo esto multiplicando a la distancia que hay entre las placas D sobre el voltaje que se está aplicando. Lo que Millikan pudo observar es que en realidad toda la carga observada era un múltiplo entero de una carga elemental, es decir, pudo ver que la carga estaba cuantizada. El valor aceptado actual de la carga elemental es de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y bueno, nuestro objetivo es el siguiente: comprobar la cuantización de la carga eléctrica mediante la reproducción del experimento de Millikan. Entonces, ahora vamos con el desarrollo experimental, que bueno, este es nuestro arreglo experimental en general, pero para poder explicarlo lo voy a dividir en estas 5 partes. Vamos a empezar por explicar la primera parte y la segunda. Para el montaje inicial hay que hablar un poquito acerca de la cámara de Millikan. Esta está diseñada con aberturas protegidas por vidrio a los lados. Tenemos aquí 2 aberturas y otra por la parte aquí de atrás. Estas van a permitir el paso de luz hacia el interior y facilitar la observación de las gotas de aceite mediante un sistema óptico y sin comprometer las condiciones internas de la cámara. Entonces, vamos a tener que la cámara se va a colocar encima sobre una mesa firme, asegurando la estabilidad durante todo el experimento. Y frente a una de las ventanas laterales, que recomendamos que sea esta de aquí, se posiciona un microscopio sobre una mesa elevadora, que va a permitir realizar ajustes finos de altura y enfoque. Cabe mencionar que el sistema debe de estar bien nivelado, y con esto me refiero a que lo hagamos dentro de la cámara de Millikan, que es justamente quitándoles la tapa al sistema, y también en lo que es el microscopio. Esto lo podemos hacer mediante los tornillos que vemos de este lado y lo mismo con el microscopio. Aquí tenemos un alambre de cobre delgado. Justamente, ¿para qué queremos esto? Bueno, esto va a servir como una referencia visible en el campo de visión del microscopio, que la vamos a ver más adelante. Para la segunda parte, que es el arreglo de luz y observación, bueno, se ocupó una fuente de luz y la lamparita de este modelo. Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que debe de estar la lámpara frente a una de las ventanas del dispositivo, que en este caso fue la trasera, aproximadamente a una distancia de 4 dedos para justamente iluminar el interior. Pero hay que tener cuidado con esto porque en nuestro caso seguimos eso, pero al tener la lámpara un fusible que no estaba bien, no iluminaba de manera correcta.
Entonces se cambió el fusible y ya teníamos a lo mejor mucha intensidad de luz, por lo que recomendamos que justamente se esté modulando esta intensidad para ver cuál es la más conveniente. Dependiendo de en qué cámara esté el microscopio, la luz debe de ir enfocada hacia la otra ventanita que tenga disponible, ¿no? ¿Cómo saber si está alineado correctamente? Bueno, en justamente esa camarita recomendamos poner un papel y aquí vamos a ver justamente lo que es la luz que está pasando. Esta debe de formar este circulito bien hecho, si por ejemplo estuviera más arriba o más abajo, y se vieran como dos circulitos, eso estaría mal. Con lo ya mencionado, procedemos a ver por el microscopio. Para grabar justamente todo esto, colocamos un soporte, unas pinzas y el teléfono. Entonces, ¿qué es lo que nosotras vimos? Bueno, ya al poner la luz y el alambre mencionado, podíamos ver justamente que aquí está el alambre y lo importante aquí era que justamente se viera bien la escala, ¿no? Y al quitar el alambre veíamos correctamente la escala, se veía un buen fondo y ya procedíamos entonces a la toma, bueno, a la generación de gotas. Para esta tercera parte ocupamos lo que es un atomizador, justamente con aceite, en este caso aceite de bebé, y se colocó la punta, cabe mencionar que debe de estar bien derechita, y se posicionó aquí en esta abertura que tiene la cámara. Entonces se aprieta el atomizador para generar justamente las gotas que por fricción generada ya están cargadas. Y bueno, aquí mostramos una foto de las gotas generadas y un pequeño video. Una vez que se observaron las gotas en caída libre, ahora procedemos a la cuarta parte. Con una fuente de voltaje conectada a interruptores y a la cámara de Millikan, aplicamos un voltaje de alrededor de 3 kV a 4 kV, justamente entre las placas para contrarrestar la fuerza gravitacional y observar el comportamiento de las gotas bajo el efecto de este campo eléctrico. Alternamos la polaridad mediante los interruptores de la fuente de voltaje para poder detectar gotas cargadas, identificándolas por un cambio repentino en su dirección de movimiento debido a la polarización generada. Al encontrar justamente una gota cargada, se inició la grabación y empezamos a manipular la polaridad de forma controlada para mantener la gota dentro del campo visual y así grabando su trayectoria completa. Y bueno, este es el video que nosotras obtuvimos. Este se iba a analizar mediante tracker con ayuda de la escala conocida. Y bueno, aquí podemos ver una de las gotitas que justamente estaba sometida a un campo eléctrico, ¿no? Sin embargo, aquí debido a que nuestras gotas eran muy pequeñas, el software no logró detectarlas adecuadamente, limitando justamente que pudiéramos hacer un análisis. Y esto tiene sentido, ¿no? Porque las gotas grandes, al ser más pesadas, y aunque tengan, por ejemplo, carga, la fuerza eléctrica no es suficiente para contrarrestar la gravedad. Por otro lado, con las gotas pequeñas, pues el campo eléctrico aquí sí hace que las detenga, levante o haga cambiar su movimiento de forma visible. La idea es que también debido a que teníamos una luz intensa, pues puede calentar el aire dentro de la cámara y el calor puede provocar que las gotas se evaporen y que las gotas grandes justamente se reduzcan, ¿no? Dejando justamente unas gotas muy pequeñas. Y bueno, debido a esta problemática optamos por ocupar un análisis de datos en simulador y haciendo justamente lo mismo, simplemente que de manera virtual. Veremos los resultados. Por lo mencionado anteriormente, se optó por utilizar un simulador del experimento de Millikan. Se realizó un análisis a 16 gotas distintas, donde en cada caso se halló su radio utilizando la ecuación número 1 mencionada en la introducción y la ecuación número 2 para calcular su carga. Primero se dividieron todas las cargas por la carga de menor valor, que en nuestro caso fue la correspondiente a la gota número 9. Después, estos cocientes fueron multiplicados por el número 2, el cual hacía que sus valores fueran más cercanos a un número entero, que redondeado representa el número de exceso de electrones Ne que hay en una gota. Multiplicando Ne por las cargas, se halló la carga elemental, que en promedio fue de 1.34 por 10 a la menos 18 coulombs. Por otra parte, se pudo obtener una gráfica de las cargas como funciona el número de electrones que había por gota. Al hacer un ajuste, se obtuvo una expresión para la carga, donde se muestra que esta carga es igual a un número entero n por 1.18 por 10 a la menos 18 coulombs, el cual representa nuestra carga elemental. Es decir, pudimos observar que la carga, en efecto, está cuantizada. En primera instancia, el ajuste es óptimo, pues r al cuadrado es de 0.99, muy cercano a 1. Sin embargo, el valor arrojado para la carga elemental no es cercano al valor aceptado actual.
Esto se puede atribuir a un error en el tiempo de respuesta que hubo al utilizar el simulador. Las gotas más pequeñas viajaban muy rápido al considerar un campo eléctrico, por lo que el tiempo en el que se tardó en detener el cronómetro pudo haber afectado los resultados. Nuestras conclusiones son las siguientes. Se logró montar y alinear el sistema experimental de la cámara de Millikan. Las gotas pequeñas respondieron más al campo eléctrico debido a su peso, ya que era más fácil de equilibrarse. La luz intensa pudo favorecer la evaporación, generando más gotas pequeñas, y el software tracker tuvo dificultades para detectar estas gotas debido a su tamaño. El experimento, sin embargo, permitió observar el comportamiento de las partículas cargadas en un campo eléctrico. Muchísimas gracias por su atención.